todo lo relativo a José Mourinho en este último Benfica-Real Madrid. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo os quería hablar sobre José Mourinho y todo lo que se ha generado en base a pues todo lo que ha hecho o dicho José en este partido, porque creo que es bastante interesante de comentar, ya que son puntos ciertamente complicados a la hora de poder expresarlos bien, todo lo que pienso sobre esta situación, ya que no me escondo ni quiero esconderme, ni tengo la intención de hacerlo. Yo soy mouriñista, yo soy de Mourinho. Es, quitando futbolistas, con enorme diferencia la figura a la que más puede idolatrar en este mundo del fútbol. Quiero decir esto para dejar clara mi postura, al igual que hay veces que no entiendo cómo hay periodistas que osan hablar de ciertas situaciones sin poner a la audiencia en el camino de decir, oye, que yo soy amigo de este jugador, o que yo soy amigo del jugador al que este otro le está quitando el puesto, para que realmente los aficionados tengamos todas las posibilidades para realmente saber si esa persona está cualificada desde el punto de vista de la objetividad de hablar de esa persona o de hablar de esa situación, ¿no? Y en este caso, ya digo, no me escondo para nada, yo soy mouriñista y quiero hablar de todo lo que se ha generado en base a José Mourinho en este partido, porque creo que hay motivos para estar decepcionado con Mourinho, pero al mismo tiempo ser plenamente conscientes de lo que realmente es José Mourinho y que no nos podemos estar ahora mismo extrañando por ello. Y es que no sé vosotros, pero yo no era fan de Mourinho porque él fuese madridista, o sea, ni mucho menos. Yo era fan de Mourinho porque en su etapa en el Real Madrid defendió al Real Madrid con uñas y dientes. Y eso es José Mourinho. José Mourinho es defender a lo tuyo en el momento en el que tú estás en esa situación. O sea, al club al que ha ido José lo ha ido defendiendo a capa y espada. Y entiendo que esta situación haya sido ciertamente compleja para nosotros desde el punto de vista de que para muchos José Mourinho sigue siendo, como se suele decir, uno de hoy, sigue siendo uno de los nuestros. Entonces, en este momento en el que se enfrentaban Benfica y Real Madrid, nosotros lo seguíamos sintiendo como uno nuestro. ¿Qué pasa? Que te has dado cuenta de que no, de que Mourinho en este caso no está defendiendo a los tuyos. Y es que en este caso Mourinho, los suyos son el Benfica, que para más Inri encima es un club portugués y él es portugués. Entonces, creo que este entendimiento de la situación lo tenemos que tener a la hora de entender que no se puede poner de nuestra parte como querríamos que hiciese, pero no puede hacerlo. Ni puede, ni le sale, ni en realidad yo esperaría de él que lo hiciese. O sea, yo como Mourinho, hace tiempo, cuando cogió la Roma a unos pocos meses, sonaba que el Real Madrid ya no iba a tener entrenador y que podía venir en ese momento, y digo, mira, yo soy fan de Mourinho y obviamente soy madridista. De hecho, primero soy madridista y luego soy fan de Mourinho. Quiero dejar esto perfectamente claro. Pero en ese caso yo diría, pues es que yo con la idea que tengo de José Mourinho, no me gustaría verle cómo abandona al club, a la Roma, al club al que le ha dado su palabra de quedarse ahí para venir a nuestros brazos. Por mucho que yo quiera verle con nosotros y por mucho que yo quiera, tanto futbolística como personalmente, verle como entrenador del Real Madrid, en este caso, como mi conexión con Mourinho va más allá de eso, de lo que pueda hacer en el campo o incluso en las ruedas de prensa, va desde una conexión desde el punto de vista personal, yo no me gustaría que Mourinho hiciese eso, porque es algo que creo que iría en contra de los principios por los que en parte yo sigo a esta persona, en este caso a este entrenador, a José Mourinho. Y sobre todo lo de Mourinho quería especialmente hablar del tema de sus declaraciones en base a, bueno, posteriores al partido, en base a la situación con lo de Vinicius y todo eso, porque además yo puse un tuit de que se interpreta al revés la opinión de Mourinho. Y claro, esto pues mucha gente, entre los que seguramente algunos de los que estáis oyendo estáis, mucha gente me ha hecho ver el hecho de que no puede ser que esté defendiendo a Mourinho en este caso. Y no es que lo esté defendiendo, es simplemente que creo que se equivoca la gente a la hora de decir que Mourinho no puede hablar de provocación de Vinicius teniendo en cuenta que él ha sido un provocador toda su carrera. Y es ahí cuando yo digo que precisamente es todo lo contrario. Precisamente como Mourinho ha sido un provocador toda su carrera, está autorizado realmente a hablar de personas que puedan, bajo su criterio, estar provocando.
o bajo su criterio en ciertas situaciones concretas, no ya el futbolista en general, sino la situación concreta que esté provocando. Y en este caso era Vinicius. He hecho un vídeo sobre Vinicius, no sé si va a salir antes o después de este de Mourinho. Si ha salido antes, pues bueno, ya sabréis mi opinión sobre esa jugada. Si no, pues dejaos claro que la voy a expresar de manera bastante holgada, mi opinión sobre ello. No sobre la acción racista, sino sobre la celebración, la amarilla, la posible provocación y todo ese tipo de sucesos que se dieron en esa situación. Pero en este caso con Mourinho es como, yo qué sé, como si el comentarista del partido ha sido un ex delantero y se pone a valorar la situación que ha podido vivir a nivel mental en la situación en la que un jugador como Gonzalo, mismamente, el otro día falla ese gol. Si te lo explica Maldonado, te lo puede explicar de manera aséptica, ¿no? Un poco, bueno, en su caso tirando mucho de tópicos y tal y cual, pero desde la perspectiva de un delantero que se ha visto en esa situación, entiende a la perfección por qué en ese momento ha podido fallar el gol Gonzalo, porque ha podido llegar a una serie de conclusiones que otros que no han podido vivir esa jugada in situ pueden no saberla, ¿no? Y en este caso con Mourinho, como sí, Mourinho ha sido un provocador toda su carrera y gran parte de las cosas que hace Mourinho han sido provocando, perfectamente un provocador es enormemente capaz de identificar al jugador, en este caso, que esté provocando en esa situación concreta. No digo que el jugador sea un provocador en general, sino que en esta situación en concreto ha podido provocar. Y por eso yo digo que la palabra de Mourinho, en este caso, se está tratando de invalidar porque es un poco contradictorio el hecho de que él siempre haya sido un provocador y ahora se esté quejando de provocar. En este caso es totalmente lo contrario. Como es un provocador, sabe perfectamente lo que él ha pensado en esos momentos en los que ha tenido ese tipo de acciones como la carrera en el Camp Nou con los aspersores y tal. Sí, lógicamente es una imagen totalmente icónica y muchas veces podemos pensar, no, Mourinho simplemente iba a celebrar con sus aficionados. Mourinho sabía perfectamente que parte de esa carrera está siendo provocativa. Lo sabe perfectamente y además sabe que es un mundo en el que le van a seguir las cámaras, en el que le van a ver, en el que se va a hablar sobre esa situación, lo sabe perfectamente. Entonces, prácticamente todas las acciones que ha hecho Mourinho a lo largo de su carrera, por mucho que muchas hayan salido de dentro y que no las haya planificado ni mucho menos, pues cuando marcamos un gol en Mestalla, que era bastante importante, y se sube a lomos de Callejón que estaba calentando a la banda, todo ese tipo de acciones que ya sabemos que ha hecho Mourinho, parte de esas acciones son provocativas, tienen esa parte de provocación, esa parte de, ¿por qué no decirlo?, de showman también. Entonces, si alguien es capaz de identificar a un provocador, es otro provocador. Entonces, es una cosa bastante sencilla de entender, no es una cuestión de estar defendiendo a Mourinho, ni mucho menos en este caso, es simplemente entender cuál es la situación y el por qué, en este caso, sí tiene autoridad para hablar de algo que él mismo ha hecho. Entonces, para mí, desde el punto de vista del madridista, que es de Mourinho, las declaraciones que más me han podido realmente molestar han sido esas que habla sobre que el árbitro tenía apuntados los jugadores a los que no les podía sacar tarjeta, que eran Huijsen, Carreras y Tchouaméni. Creo que son las declaraciones más dirigidas, o sea, que tenía más en la cabeza, ya independientemente de lo que sucediese en el partido, para realmente ejercer pues sus famosos juegos mentales, ¿no? Que es en parte por lo que es, por lo que es conocido José. Y es que en este caso creo que si tú ves el partido, repetido o no repetido, lo ves en directo, no te llama la atención ningún tipo de acción precisamente de Tchouaméni, Huijsen o Carreras que realmente se haya podido ahorrar esa tarjeta amarilla. Por eso digo que creo que es la declaración que está un poco más salida de realmente lo que podría ser o podrías esperar de Mourinho, porque si me dices que es la de Valverde, pues te lo compro. Si me dices incluso que estás reclamando esa segunda amarilla para Vinicius en esa falta, pues te lo puedo llegar a comprar, pero hablar de esas amarillas, precisamente esos jugadores no hicieron falta de amarilla, entonces me parece que es una declaración que lleva en la cabeza y sí que quiera o no soltarla, ¿no? Pero vamos al tema más polémico de todos y es a sus declaraciones, digamos que no siendo todo lo contundente que muchos querríamos que fuese con el asunto de Vinicius y Prestiani. En este caso me gustaría dar un matiz que me parece que es ciertamente interesante y es que unos pocos días antes de este partido se escucha hablar a Vinicius con Ibai maravillas sobre José Mourinho. Entonces,
¿Os creéis que José no tiene en cuenta esas palabras? O sea, no sabe esas palabras, no sabe que realmente Vinicius opina eso de él. Luego Mbappé, además, también hablando muy bien de Mourinho en zona mixta. O sea, los jugadores en general hablan muy bien de Mourinho y los jugadores del Real Madrid hablan muy bien de Mourinho. Entonces, en este caso no es que lo esté utilizando como una cuita personal, que muchas veces lo utiliza para luego soltarla. O sea, no somos nuevos en este caso con José Mourinho. Cualquier miembro del fútbol que haya arañado a Mourinho, Mourinho en la siguiente declaración no es que le haya devuelto el arañazo, no, es que le ha cortado la pierna directamente. O sea, son casos muy conocidos, ¿no? Lo de Benítez, lo de Wenger, algún que otro jugador que ahora mismo pues, se me está olvidando, pero que hay decenas de casos en los que a Mourinho le das un puntito y él te devuelve una paliza. O sea, es así. Y no es el caso porque en esta situación Vinicius estaba hablando bien de Mourinho. ¿Qué sucede? Que quieras o no, Prestiani es un jugador de Mourinho y no tenemos las pruebas, y él tampoco, porque no estaba ni mucho menos cerca de esa situación, como para realmente irse en contra de su propio jugador y de los intereses de su club, de sus aficionados y toda esta serie de cosas. Arbeloa decía, bueno, si supiese lo que ha dicho su jugador, él sería el primero en condenarlo, y es que es efectivamente así. Si Mourinho supiese a ciencia cierta, si mañana sale realmente un audio en el que se escucha cómo Prestiani le dice eso a Vinicius, estoy muy convencido de que Mourinho tendría una charla muy seria con Prestiani o incluso le dejaría sin convocar, le dejaría sin jugar, lo diría en rueda de prensa y encima, ya digo, hablando de un jugador, en este caso Vinicius, con el que tiene una buena sintonía. Otra de las declaraciones polémicas y que me parece que se están tergiversando desde otros puntos de vista, de hecho, en el caso de Lilian Thuram o las declaraciones más recientes que he escuchado de Kompany, que por cierto son realmente buenas, en general lo que pasa es que creo que mete la pata en una cosa, son las de Mourinho, digamos que redirigiendo el foco sobre esa acción racista a la provocación de Vinicius en el banderín. Creo que se está tergiversando porque Mourinho, cuando habla de, pues eso, cuando dice que le he dicho a Arbeloa que ha hecho un gol de otra galaxia y que lo que tiene que hacer es irse con sus compañeros y no hacer el tonto, hay algunos, como Lilian Thuram, como Kompany, que quizá lo están mezclando y están llevando a pensar que Mourinho de alguna manera está justificando el hecho de que por hacer esa acción provocativa de Vinicius, que le está dando pábulo a que Prestiani reaccione de la manera que reaccionó. Y no es el caso. O sea, no está comparando una cosa con la otra, no está haciendo causa-efecto entre la provocación o posible provocación de Vinicius y la acción lamentable de Prestiani. No está haciendo eso en ningún caso, porque son acciones que realmente tienen que estar aisladas. No sé si ha salido el vídeo todavía o no, pero ninguna acción que haga un jugador, aunque sea Vinicius, sea el que sea, puede realmente justificar que nadie en su sano juicio desde la grada le vaya a tirar una botella o que un compañero de profesión, en este caso del campo, le profiera un insulto racista de ningún tipo, ni de un aficionado, ni de nada. O sea, esto queda así absolutamente claro. Nada lo justifica. Entonces, como nada lo justifica, esas acciones son separadas. Simplemente Vinicius, bajo el criterio de Mourinho, y que en parte os voy a decir por qué lo comparto, bajo el criterio de Mourinho, está provocando en una situación en la que únicamente debería celebrar y que la jugada acabe ahí, pero no está en ningún caso justificando el hecho de que la acción posterior de Prestiani sea causa de lo que ha hecho Vinicius. No es para nada la misma situación y creo que se está mezclando y me parece que es una mezcla bastante peligrosa, ya que es absolutamente mentira. ¿Y por qué digo que en parte puedo estar en la opinión de Mourinho sobre la celebración de Vinicius? Bueno, porque como dice Mourinho, Vinicius ha metido un gol de otra galaxia y lo que en realidad en este caso, no sé, yo lo voy a comentar de esta manera, ¿vale? Es como si le estuviera dando un consejo a Vinicius, como si le estuviera hablando, como escuchamos en ciertos audios, como un padre a Vinicius, en el sentido de, Vinicius, estás siendo el protagonista y vas a ser el protagonista del partido por ese golazo que has metido. Todo el mundo que hable de este partido va a hablar únicamente de tu golazo. Haciendo una celebración salida de tono o que el público puede interpretar como salida de tono, que eso ya no es culpa de Vinicius, sino culpa del público, pero bueno,
haciendo una celebración de ese modo, una celebración que no sea algo más aséptica, simplemente un salto, un puño, un choque de palmas con sus compañeros, e irte simplemente al campo a que saquen ellos de centro y volver a empezar el partido. Cualquier celebración que se salga de eso, quieras o no, está diluyendo tu protagonismo respecto a tu acción futbolística. En el momento en el que haces ese baile o esa acción provocativa para muchos, estás generando que luego, en posteriores debates, se diluya el minutaje respecto a lo que están hablando de la grandísima acción de Vinicius, de que ha vuelto a ser decisivo en un partido, de que su gol le ha dado puntos importantes al Real Madrid, de que gracias a él se van con ventaja en el marcador al Bernabéu, de que nuevamente ha vuelto a aparecer en una situación absolutamente importante para su equipo, fuera de casa. Otra acción grande a añadir al sumatorio de Vinicius, especialmente en esta competición. A todo eso estás diluyendo ese minutaje de beneficio hacia ti, sino de hablar en positivo sobre tus acciones, sobre tus condiciones futbolísticas, por esa celebración. O sea, en parte, del 100% que estarían hablando de ese golazo que has metido, van a empezar a hablar de hecho, lo van a cambiar por completo. Van a empezar a hablar de un 60% de esa posible provocación y luego finalmente la amarilla del árbitro y de un 40% de su gol. Entonces, en parte por eso sí entiendo lo que dice Mourinho. Que no quiero decir que lo haga como un consejo, pero sí que se puede interpretar de esa manera. Que le está aconsejando que diga, oye, has metido un golazo extraordinario, no diluyas esa capacidad que va a tener la gente de hablar sobre esta acción en base a luego tus acciones posteriores, a tus gestos y todo eso, sin entrar luego en la segunda parte, que es todo lo de Prestiani, el racismo, el protocolo y tal, que eso no tiene que ver con las palabras de Mourinho respecto a la celebración de Vinicius. No tiene nada que ver y me parece peligroso que se esté mezclando. Y luego finalmente, con lo que más dudas tengo es sobre su expulsión de cara a no estar en el Bernabéu. Es con lo que más dudas tengo porque yo he seguido toda la carrera de José Mourinho y hay muchas veces que le han expulsado. Muchas veces porque en parte se le tiene mucha fijación, a Mourinho no se le permite salir 1 centímetro del área técnica y Simeone puede estar 2 metros dentro del campo y a uno le echan y a otro no. Digo Simeone por no decir Guardiola, o sea, a Guardiola le he visto patear botelleros y que no sea ni siquiera amonestado a nivel verbal por parte de los cuartos árbitros, y a Mourinho, pues en un momento en el que se sale un pelín de lo que debería ser la línea marcada por un entrenador, por el comportamiento de un entrenador en la zona delimitada para que se muevan los entrenadores, pues le han expulsado. Entonces, son muchas las acciones en las que he visto a Mourinho que le expulsan o porque el árbitro o cuarto árbitro ha sido muy riguroso con Mourinho o porque a Mourinho realmente se le ha saltado el cable en ese momento concreto, que yo no he visto una situación tan grave para que le salte el cable, pero bueno, le ha saltado simplemente, e incluso he llegado a pensar y decir, si el partido está solucionado, el siguiente partido es ciertamente importante porque estás jugando fuera de casa o por este tipo de cuestiones que pueden llevar a que los siguientes partidos en el calendario puedan ser más importantes, o la situación del equipo en ese momento pueda requerir de tener a su líder especialmente ahí en la banda, sí que me ha sorprendido. Entonces, en parte, como he vivido eso durante toda la carrera de Mourinho, no sé hasta qué punto también forma parte de esta misma expulsión, ¿no? Pues que se le ha cruzado el cable, ni siquiera está pensando ya en el siguiente partido, está pensando únicamente en esa acción, le han subido las pulsaciones y se ha excedido. No sé hasta qué punto es eso y hasta qué punto es lógico pensar, como seguramente os lo digo, os lo confieso ciegamente, lo pensaría en otra situación de otros entrenadores, es lógico pensar el hecho de que Mourinho se ha podido borrar de esa vuelta en el Bernabéu. Me cuesta bastante, he de reconocerlo, os soy 100% honesto, ya lo estáis viendo, pero sí que es algo que no puedo no pensar y no sé hasta qué punto ha podido tener cierto, no diría miedo, pero sí cierta sensación de que no se le iba a recibir de la manera que creía que se le iba a recibir, porque en ese momento ya había sucedido todo lo de Prestiani y que seguramente él ya sabía más o menos que lo que dijese posteriormente no iba a acabar gustando o no, o a lo mejor ahora simplemente estoy sobrepensando y es lo que he dicho al principio, simplemente le ha saltado el cable, no ha pensado en lo siguiente y no ha pensado en el siguiente partido, que encima es muy importante
para sus jugadores el tener a Mourinho ahí en la banda, más allá de que sea el Bernabéu respecto al sentido emocional que le podamos dar al hecho de que vuelve José Mourinho, sino únicamente desde el punto de vista profesional de Mourinho, de ser un entrenador que además cuya presencia o ausencia sí que se nota mucho en un campo, tanto para el rival como especialmente para tus jugadores, a los que muchas veces, y el propio Mourinho lo ha dicho, le está constantemente indicando a lo largo del partido a ciertos jugadores qué hacer, especialmente al jugador que le pilla por la banda. Hay una anécdota con Luke Shaw, el lateral izquierdo del Manchester United, en el que decía: me he pasado todo el partido diciéndole a Shaw lo que tenía que hacer. O sea, él era el que jugaba, pero yo era el que le decía todo, especialmente cuando jugaba en su banda, ¿no? Pues yo creo que es una ausencia muy, muy notable para el equipo, y no creo que la reacción o falta de reacción o sobrereacción que ha tenido Mourinho en este caso haya sido pensando ni mucho menos en esa posible vuelta al Bernabéu y posible recibimiento y tal. Yo creo que no, yo creo que ha sido simplemente que le ha saltado el cable y no ha pensado en el corto o medio plazo, sino que simplemente ha saltado en esa situación de la acción de Vinicius, en una, pues oye, un momento en el que, claro, si expulsan a Vinicius, que yo creo que no era de expulsión, pero si expulsan a Vinicius, tienes todo el resto del partido con uno menos y en la vuelta no va a estar Vini. Entonces, entiendo que haya podido, pues eso, generar esa exaltación en su persona y que no ha tenido que ver nada con pensar en la vuelta o no al Bernabéu. Y esta es toda mi opinión acerca de lo que ha sucedido con Mourinho en este último partido contra el Benfica. No sé si estaréis o no de acuerdo, supongo que habrán cosas que sí, habrán cosas que no, habrán cosas que me querréis tirar lo que tengáis a mano a la cabeza si me vieseis, otras en las que pues igual os hace pensar y decir, ah, bueno, pues quizá lo había pensado de esta manera y es de esta otra, o bueno, voy a empezar a pensar en esto, finalmente lo barajo yo para mí mismo, lo empiezo a pensar y digo, no, que este está chalao y que si pudiese le tiraría una silla a la cabeza. Bueno, entiendo cualquier tipo de reacción. Os animo a que dejéis en los comentarios vuestra opinión, vuestra versión sobre esto. Dejad un like si os ha gustado el vídeo y si os gusta este tipo de reflexiones. Habrá más en el canal. Suscribíos, que ya sabéis que es gratis y, hombre, pues quieras o no, ayudáis a que pueda crecer más este canal y nos vemos en el siguiente vídeo.